Testimonio de matrimonio restaurado. Aprendí que hay niveles de autoridad y que el matrimonio no es una sociedad. Naomi, ¿cómo comenzó realmente tu viaje de restauración? Mi viaje de restauración comenzó cuando descubrí que mi esposo Salomón me estaba siendo infiel con otra mujer. Me enteré porque él se había ido de vacaciones a México, nuestro país de origen, solo y sin mí, durante un mes, y yo estaba triste y sentía que algo estaba raro, pues ni siquiera me llamaba por teléfono. Así que la noche antes de que regresara él del viaje, me metí a su correo electrónico y encontré un archivo con todos los mensajes que se habían estado mandando durante los últimos 2 años, él y la otra mujer. Yo me quedé en shock. No podía creer lo que leía porque la había conocido por medio de una aplicación de citas. Le decía que la amaba y que si estaba dispuesta a tener más hijos, pues ella ya tenía uno. Nosotros no tenemos hijos y vivimos en otro país. Eso fue desgarrador para mí. Así que ahora todo hacía sentido en mi cabeza. El viaje a México, pues ella vive allá, en el mes que él cumple años, que además él nunca dejaba desatendido su celular. Se salía a caminar todas las tardes cuando regresaba de su trabajo. Él me decía que era para ejercitarse, pero en realidad se salía para hablar por teléfono con ella. Me sentía devastada. No sabía qué hacer, si confrontarlo o no. Algo me decía que no lo hiciera, pero lo hice de todas maneras. Cuando llegó a la casa, le dije que sabía que se había ido a ver a la otra mujer, y tontamente le revelé muchos detalles de los que yo había leído. Me dijo que se iría cuanto antes, pero no se fue inmediatamente. Yo era cristiana y no podía entender por qué me sucedía esto a mí. Si a mi parecer yo había sido buena mujer con él, pero yo no conocía ni sabía que había violado muchos de los principios de Dios en mi vida y matrimonio. Al siguiente día oré a Dios. Sentía que Dios me decía que tenía que pedirle perdón, aunque no entendía por qué. Aún así, lo hice. Le dije a Dios que me diera las palabras y me las dio. Le dije a mi esposo que yo le seguiría cocinando y lavando durante el tiempo que estuviera en la casa, pero por dentro me sentía morir. Ni yo sabía por qué le decía esto. Solo salieron esas palabras de mi boca. Ahora sé que todo era el plan de Dios. Aunque el daño ya estaba hecho por todo lo que le dije cuando lo confronté el día anterior, el pedirle perdón me permitió tener una tregua con él, que no duró mucho, porque desafortunadamente dejé de hacer caso a Dios y en cambio empecé a escuchar los consejos de algunas personas a las que tontamente yo les dije mi situación. Una de ellas me dijo que lo sedujera. Yo sentía que ese no era el camino, pero aún así lo hice, lo que acabó en desastre, y mi esposo me dijo que no me amaba, que no me quería lastimar más y que se iría para finales de año. Me dolió mucho lo que me dijo. Al momento no le dije nada, pero yo en mi mente estaba decidida a darle un ultimátum en cuanto tomara yo fuerzas para hacerlo. Un día en mi desesperación oré a Dios y le dije que me diera instrucción. Y como 2 días después, aproximadamente, mientras miraba una película cristiana en YouTube acerca de los matrimonios, que alguien me recomendó, me apareció un testimonio de matrimonio restaurado y decidí escucharlo. En el testimonio mencionaban el libro como Dios puede iba a restaurar su matrimonio. Alguien lo bajó en audiolibro en YouTube y en cuanto lo comencé a escuchar era como sentir un bálsamo que entraba en mi corazón destrozado. Yo sabía que era la respuesta que necesitaba. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Naomi, mientras lo buscabas de todo corazón? En un principio yo me sentía morir. Iba al trabajo pero no me podía concentrar.
Los mensajes que había leído de Salomón con la otra mujer me retumbaban en la mente. Era como estar escuchándolos hablar continuamente en mi cabeza, y cada vez que los recordaba se sentían como puñaladas en el alma. Pero una vez que encontré el audiolibro de cómo Dios iba a restaurar su matrimonio de Erin, lo escuchaba una y otra vez. Sentía que cuando lo dejaba de escuchar, volvían las otras voces a mi mente, otra vez, y el dolor a mi corazón. Así que lo escuché muchas veces, y también lo compré en inglés, que es su versión original, y lo escuché tantas veces como pude. Lo mismo que el de Mujer Sabia, lo escuchaba una y otra vez, una y otra vez. Entonces empecé a darme cuenta de todos mis errores, de cómo había sido yo. Le pedí perdón a Dios. Me sentía muy arrepentida y quebrantada, muy avergonzada por lo arrogante y altiva. Yo trataba a mi esposo como si fuera un niño, a quien se le tenía que corregir. Le daba órdenes, le criticaba su manera de vestir, de comer. Yo era muy legalista y le decía lo que tenía que ver en la televisión o no. Le decía que no viera YouTube porque todo lo que veía era malo o tonto. Mi suegra estuvo algunos meses viviendo con nosotros antes de que comenzara mi crisis matrimonial y me porté horrible con ella. Me quejaba con mi esposo de ella, la traté mal, me di cuenta que todo lo había hecho mal. Pude entender que yo destruí mi casa con mis propias manos, así que empecé a aplicar los principios del libro de inmediato, pues mi esposo seguía viviendo en la casa. Naomi, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó? Ver que mi esposo Salomón siempre estaba en línea mandándose mensajes con la otra mujer. Ver cómo a mí me ignoraba por completo. Al siguiente año se volvió a ir a México, un mes entero, otra vez en el mismo mes de su cumpleaños, para verla nuevamente. Para mí fue una prueba muy dura, pero Dios ya había estado trabajando en mi corazón lo suficiente. Los principios de la palabra de Dios que había estado aprendiendo por medio del ministerio de RMI fueron el fundamento y me ayudaron a sobrellevar este segundo viaje que Él hizo. Dejarlo ir sin reproches, despedirlo con amabilidad, hasta ayudarlo a comprar souvenirs, regalos. Cuando Salomón se fue de vacaciones, lloré mucho, pero Dios me sostuvo de su mano todo ese mes. El Señor me ayudó una vez más cuando mi esposo Salomón se fue nuevamente, pero esta vez para siempre. Le ayudé con sus maletas, me pidió que lo acompañara al aeropuerto. Así lo hice, aunque fue muy difícil. Nos despedimos y le dije que le deseaba lo mejor. Y cuando se fue nuevamente, lloré mucho. Pero en este punto, Dios se convirtió en mi esposo celestial. Yo me quedé sin empleo y con muchos gastos pendientes, pero no le dije nada a nadie. Dios fue fiel y me sostuvo siempre. Naomi, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Cuando mi esposo regresó de sus vacaciones, yo sentía que las cosas seguían igual. No veía que pasara nada. De hecho, me volvió a decir que se iba a ir definitivamente en cuanto pagara unas deudas que él tenía. Compramos una mascota y eso me mantenía ocupada, y a él también, especialmente durante los fines de semana. Dios usó esa mascota para comenzar a suavizar su corazón, y nuestra relación se tornó amistosa, como buenos amigos, compartiendo el mismo techo. Transcurrió un año aproximadamente, y un día me dijo: «Ya compré mi boleto de avión, me voy a regresar a México», y a la semana se fue. Cuando se fue, también me despidieron del trabajo. Todo parecía empeorar. Tenía que pagar renta, los celulares y otras deudas y compromisos, y sin nadie a quien recurrir. Pero no le dije a nadie nada de lo que estaba pasando. Unos meses y días antes de su partida final, mi esposo comenzó a cambiar su actitud. Ya no era tan frío como antes. De hecho, los días antes de irse me decía que sentía mucha tristeza y lloraba. Yo lo consolaba, le di mi maleta y le ofrecí mi ayuda para empacar sus maletas.
fue muy difícil y doloroso para mí, especialmente porque me pidió que lo acompañara al aeropuerto, y así lo hice. Cuando nos despedimos, le dije: «Te deseo lo mejor, espero que hayas encontrado la felicidad». Nos abrazamos y se fue. Lloré mucho y le dije a Dios que no entendía, pero que fuera su voluntad y no la mía. Dios me sostuvo todo el tiempo. Era su plan perfecto, porque entonces conocí al Señor como mi esposo celestial, mi verdadero amor. Él fue mi proveedor, nunca me faltó nada. Él se convirtió en mi amigo íntimo, mi confidente, hasta mi instructor de manejo. Pasaba mucho tiempo meditando en su palabra, me dio muchas promesas. Aprendí a darle gracias a Dios por mi situación y en todo, pues realmente estuve dependiendo de Él. No tenía yo a nadie más que a Él, mi esposo celestial, pero era y ha sido más que suficiente para mí. Fue un tiempo que Dios usó para usarme y dar consuelo y compartir con algunos familiares los principios de la palabra que había aprendido del ministerio de RMI. La verdad, disfrutaba mi tiempo con el Señor. No le dije a nadie. Dios me ayudó a mantenerme discreta con esta situación. Cuéntanos, ¿cómo pasó, Naomi? ¿Tu esposo solo entró por la puerta principal? ¿Sospechabas o podías decir que estabas cerca de ser restaurada? 2 meses después de que mi esposo Salomón se fue para no volver, el día de mi cumpleaños me contactó y me dijo que me extrañaba, y a nuestras mascotas también, que me quería mucho y que se sentía muy triste, tanto que no podía dormir. Se sentía muy intranquilo, me dijo que se sentía ajeno allá en México, que no tenía nada de dinero. Estaba viviendo con su mamá y hermanos. Durante los siguientes meses seguimos en contacto por mensajes y llamadas. Un día solo me dijo: «Estoy comprando mi boleto de regreso. Llego en 2 semanas». Y así fue. No sabía exactamente cuándo regresaría, pero Dios me dio muchas señales y versículos bíblicos antes para confirmarme que estaba por regresar. Y justo en el 7º mes estaba de regreso. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Naomi, te enseñó el Señor durante esta prueba? Naomi, ¿recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado? Que yo estaba muy lejos de Dios, que no lo conocía, ni a su palabra. Me enseñó a tener una relación íntima con Él. También aprendí que hay niveles de autoridad, que el matrimonio no es una sociedad como yo pensaba. Me enseñó que se gana sin una palabra, que Él es mi justicia y que la palabra de Dios es la única verdad. El principio de soltar, tener fe y descansar solamente en el Señor. Recomiendo la Biblia, todos los materiales de RMI, el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, el libro Una mujer sabia. Naomi, ¿tienes versículos bíblicos favoritos que te gustaría transmitir a las mujeres que leen tus testimonios? ¿Promesas que Él te dio? Sí, tengo muchos versículos y promesas. Aquí les comparto solo algunos. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Isaías 51:5. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán.
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Marcos 11:22. Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Lucas 19. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Proverbios 7:19-20. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. De cualquier manera, Naomi, en conclusión, ¿qué tipo de ánimo te gustaría dejar a las mujeres? Que no se desanimen, que el plan de Dios es perfecto. Dios tiene el control de todo. Que hagan de Dios su íntimo amigo, esposo, consejero, y todo va a salir muchísimo mejor de lo que uno piensa o puede desear.